Les saludo, conciudadanos, y quiero reflexionar conjuntamente con ustedes en que nuestro país, el Ecuador, muy pocas veces ha tenido buenos gobiernos. No los voy a mencionar siquiera porque son casos excepcionales. En general, desde que somos república, hay una sucesión interminable de gobiernos fallidos. Sin embargo, hay uno o dos que marcan, ¿no es cierto?, el récord, no de lo malo, de lo pésimo. Los dos gobiernos socialistas de último cuño, encabezado por Correa, 10 años, una década perdida, robada y saqueada, y de alguna manera la continuación de eso, porque sigue el correísmo enquistado en el actual gobierno que preside el licenciado Moreno. Primera idea. Esto de pésimo, de haber llegado ya a tocar fondo, literalmente, hoy en día estamos sufriendo esas consecuencias de esa crisis, se deben a una idea, se deben a una doctrina, el socialismo. Nace a mediados del siglo XIX, empieza a expandirse lentamente como una hermosa utopía, como una gran entelequia, digna de perseguirse, digna de alcanzarse, como las tantas utopías que puestas en práctica han asolado sangrientamente a la humanidad. Cuando una utopía es alada desde el terreno de lo etéreo, de lo teórico, de lo celestial y paradisíaco a la realidad, fracasa y se ensangrienta, sin excepción. Y el marxismo es eso. Si quieren ustedes buscar la responsabilidad y la culpa de lo que pasa en Nicaragua, del drama terrible, inenarrable de Venezuela, de la crisis que hoy vive el Ecuador, del abuso continuo e indetenido de Evo Morales en Bolivia, que quiere volver a reelegirse contra la voluntad de su pueblo. Si quieren recordar el fracaso de Allende entre el 70 y el 73 del siglo pasado, Chile se moría de hambre. Si quieren recordar el fracaso rotundo de la ex Unión Soviética, el de China comunista, de la China de Mao, Europa del Este, Alemania comunista, los Balcanes, los países satélites de la Unión Soviética, 150 millones de víctimas sangrientas, matadas o desaparecidas. No las víctimas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, víctimas causadas por la utopía marxista, la utopía socialista. Ahí está la responsabilidad. Y no obstante esto, el colapso, el fracaso, la sangre, la represión, el saqueo, la corrupción. Es increíble que todavía haya, disculpen el término brusco, haya idiotas que sigan creyendo y pensando en esto. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una fe religiosa. Ya no es una doctrina. Es una fe religiosa. Como a la beata, si usted le quita el algodón con que frota al santo de palo, a la beata la fe se le cae al suelo y se muere. Eso pasa con los socialistas y los marxistas. A propósito, quiero hablar de dos libros de mi autoría, porque, joven como era, yo milité parcialmente con estas ideas y lo hice responsablemente, entendiendo cada cosa, escribiendo fichas. Tengo 7,000 fichas sobre este tema, mismas que me han permitido escribir estos dos libros. El Doctor Infierno y sus demonios, Marx y sus seguidores, son 700 páginas en donde analizo los 4 pilares del marxismo: el materialismo dialéctico, que es filosofía; el materialismo histórico, que es un intento esotérico de interpretar la historia humana; la teoría del valor, ahí está la economía de Marx; y la teoría de la enajenación. Varias de estos componentes, de estas teorías, fueron copiados a otros autores. Marx es un campeón. Quiero hablar de una palabra fea, del plagio. Fue apenas un editor, y el aporte personal de Marx y de Engels a esta idea se reduce a muy poca cosa. En este libro
se analiza, son 700 páginas, producto de investigación de 25 años sobre Marx y su doctrina. Y un segundo libro que ya se refiere a América Latina y al Ecuador, Los rufianes del gran poder, en donde la figura central es el mafioso y el gángster Rafael Correa. Por supuesto que están Raúl Castro, la señora Kirchner, Evo Morales, Maduro, Chávez y Daniel Ortega. De tal manera que esto quería decirles. De este libro, que se han vendido ya las 3/4 partes de su edición, todavía quedan algunos ejemplares de Los rufianes del gran poder, quedan algunos ejemplares en librería Studium y en la librería española aquí en la 10 de agosto. Socialismo, linda idea, maravillosa utopía. Sí, bajada a la realidad, se nos convirtió en un fiasco, y en un fiasco sangriento, y en un fracaso político, económico, moral y social. Hay quienes siguen creyendo en esto. Son una minoría anecdótica y pintoresca. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes esta idea o estas ideas fundamentales para comprender lo que nos pasa. Hasta pronto.